Bienvenidos a Gmail Plus. Hoy vamos a hablar de un caso real, un caso que realicemos en la consultoría en el año 2016. Era uno de los primeros cuando todavía no teníamos la documentación que tenemos ahora y veremos un poco qué presentamos y cómo lo resolvimos. Así que, sin más, empezamos. Pues bien, vamos a empezar con este expediente. Como os decía, fue uno de los primeros que tuvimos en la consultoría. Estábamos en el año 2016, bueno, ya lo veis aquí, que es el 5 de agosto de 2016, hace 8 años. En ese momento teníamos una problemática y no teníamos documentación, teníamos únicamente el BOE y ahí empezamos el ensayo y error. Entonces, bueno, esta es la referencia catastral, es el modelo antiguo, evidentemente, tiene 80 de parcela y 216 costos. Como documentación registral, lo que nos aportaron fue los capítulos matrimoniales, veis la carátula del año 1920. Esto, pues bueno, es capítulos matrimoniales. Vamos a leerlo un poco porque es muy curioso. Don tal, soltero y su padre tal, casado, ambos mayores de edad, labradores y vecinos de tal sitio, en cuya cabeza consistía tal, obtuvieron pruebas personales, me imagino que era una especie de DNI. Por otra, doña tal, la mujer, era viuda, sin profesión especial, y su padre tal, labrador, los dos mayores de edad, y vecinos de tal sitio. También obtuvieron las cédulas personales. Por razón del matrimonio, concertado en tal y tal, los comparecientes a quienes considero por la capacidad legal necesaria. Capítulos. 1. Aportación de la contrayente. Esta para ayudar a sostener las cargas de su proyectado matrimonio y con sujeción a las condiciones que después se expresarán, aportarán al mismo, en concepto de parafernales, los bienes que actualmente la pertenecen y los que adquieran virtud del heredamiento que se le va a definir. A. Bienes pertenecientes a la contribuyente. Son las siguientes citas en tal vez. Por la casa del pueblo señalada con un número tal, cuya superficie no consta. Los linderos y el valor de 80 pesos. Después una tierra llamada de tal, de cabida 3 jornales, equivalentes a 75 áreas y 37 centiáreas, los linderos y valorada en 800 pesetas. Tercero, pedazo de aquella que se halla enclavada en el centro de la tierra, de medidas unos 35 metros cuadrados, los linderos y valor de 100 pesetas. Las adquirió por herencia de tal deferida en el testamento otorgado ante el notario el 13 de junio de 1827, que todavía se halla pendiente de inscripción, en el que se advierte que el testador sustituye a la heredaria por su hermano, para el caso de que ésta fallezca sin sucesión. Aquí va explicando las diferentes cláusulas, diferentes opciones, las condiciones de la aportación y demás. Es curioso el documento. Pues como os digo, partíamos de esto, de la referencia catastral y capítulos matrimoniales. Nosotros evidentemente hicimos medición, levantamiento de esta, con geosituado. Tengo aquí el plano abierto de lo que serían las diferentes plantas. ¿Cierto? Son las diferentes plantas de la casa, que bien no tiene pues, la forma que tiene en el catastro. Y entonces esta medición la geosituemos sobre parcelario catastral y hicimos lo que nosotros considerábamos que era lo que nos pedía el BOE, que era poner un recuadro con las esquinas de las coordenadas. Eso es lo que nosotros obtuvimos. Eso es lo primero que hicimos para georreferenciar o entender para nosotros lo que era. Entonces, bueno, para iniciar este proceso, porque también teníamos la documentación registral muy antigua, lo primero que hicimos es, por un lado, el certificado de obra nueva antigua y, por otro, hacer una escritura. Entonces, con esta escritura, después lo llevamos al catastro. Vamos a ver esta escritura. La escritura en este caso es de donación, porque se la donaba el padre a la hija. Entonces, pues, es una escritura de donación, los comparecientes. Entonces nos dice, urbana, vivienda denominada casa tal, en calle tal, de cabida 80 metros
cuadrados, la superficie ocupa todo el solar, consta de planta baja, planta primera y planta segunda. Entonces, el arquitecto aportaba un croquis, según croquis expedido. Aquí no había VGAs ni había nada, simplemente un croquis y que no constaba inscrito. El croquis que se le aportó es el de la vivienda. ¿Qué sería esto? La planta primera, la planta baja, la planta primera y la planta segunda. Y después también aportemos pues, lo que es el certificado de obra nueva acabada, como lo hacíamos en ese momento, que era bastante más sencillo. ¿Qué sería este? Certificado de edificación. Ahí no teníamos todavía ni el nombre de certificado de obra nueva acabada antigua. Entonces dice que bueno, el arquitecto pues que ha estado solicitado por esta señora para certificar el estado y dimensiones de la vivienda llamada. La vivienda situada en tal sitio con tal referencia ocupa a más parte de la referencia catastral con esta dirección donde se sitúa la terraza. Faltaba una parte de la propiedad. Según la medición, la vivienda está situada sobre un solar de 80 metros cuadrados y tiene una superficie de ocupación también de 80 metros cuadrados y una superficie construida de 224 metros. Entonces aquí detallaban las diferentes superficies y poco más. Eso sería lo que sería el certificado de obra nueva. Entonces, con esta escritura, una vez registrada, fuimos a la sede del catastro y le aportemos todo esto. Entonces vamos a ver este documento. Bien, esta es la solicitud de regularización de catastro. A día de hoy, para nosotros eso es una subsanación o manifestación de discrepancia y a esto se le llama escrito del presentado. Punto. Entonces no lo sabíamos. Entonces aquí le pusimos este. El esquema es similar, pues la interesada, domicilio y tal, como propietaria de la finca situada en el domicilio, finca no inmatriculada con referencia tal, pues ha designado el técnico para la realización de los trámites necesarios de regularización y cambio de titular de la parcela catastral con los límites correctos. Y aquí, pues bueno, explica quién es el técnico y que dice que ha realizado un levantamiento planimétrico para la vivienda en planta baja, primera y segunda, para precisar los metros cuadrados por plan de delimitar los límites de la misma. Expone que la finca no inmatriculada, cita en la calle tal de la población tal, municipio tal, pertenecía al padre de mi clienta y mediante escritura de donación adjunta a esta carta le cede dicha vivienda a la señora. Los límites no coinciden con el catastro, ya que la terraza de la vivienda está situada en una parte que según catastro pertenece a tal persona. Según acta notarial, también adjuntamos este accede voluntariamente a regularizar los límites de acuerdo a los planos. Dado el cambio de titularidad y que los límites difieren de lo que consta en el catastro, aunque coincide en metros cuadrados según medición plana. Es decir, aquí el problema que había era de forma, no era de superficie. Solicita que se regularicen los límites de vivienda, incluso ocupación, superficie de planta y de parcela con referencia tal, para adecuarlas a las medidas reales tomadas en detalle. Documentación aportada. En este modelo lo que hicimos es incluir toda la documentación en el documento. Entonces la iremos viendo pues la documentación que se adjunta. Entonces el cuadro de superficie, como veíamos, planta baja, planta primera, planta segunda. Aquí tenemos el listado de la documentación que aportamos, los planos situados de la vivienda en planta baja, que ahora os lo mostraré, que es el del cuadrado, la escritura de donación, el certificado técnico de la edificación, que es lo que decíamos que es el certificado de obra nueva acabada antigua, la autorización de la clienta, y aquí incorporemos un acta notarial de autorización de modificación de límites, que ahora veremos. Y después aparte pues el formato NXF del plano que hemos visto. Perfecto. Vamos a ver los planos, que serían estos. Esto sería la planta baja, planta primera, planta segunda, todos con el recuadro, con las coordenadas de la esquina. Eso es lo que interpretamos nosotros como geosituado. Entonces, en la documentación, pues, bueno, aquí tenemos lo que sería la escritura de donación, con los planos que veíamos de la escritura, planta baja y primera, todo lo que es el certificado catastral,
el certificado de la edificación, como hemos visto, la autorización de la clienta, y aquí tendríamos lo que sería el acta del notario. Es la opción que encontremos en ese momento. Entonces, pues bueno, en esta acta pues pone lo mismo que nos pondría en la escritura de donación, con la referencia catastral, también nos habla de un local y pone que no consta inscripción y que es voluntad de las partes solicitar a la Gerencia Territorial de Catastro la modificación de los linderos catastrales que resultan a los planos presentados. Es decir, hicimos un acta al notario para que constara que eso eran los límites y queríamos que lo cambiara. Así es como se hizo. Y aquí pues el notario ilustra el sello. Hicimos un acta notarial. Todo esto, junto con el plano de DXF, se presentó a la sede del catastro. Ahora veremos la fecha que se presentó. Aquí evidentemente no nos pone ni siquiera lo de la subsanación, trámite, nada. Justificante, formulario genérico, sin punto. Se parece bastante a lo que hay, todo lo que aportamos, ¿vale? Lo que hemos leído y se entregó el 12 de septiembre del 2016. Perfecto. Entonces, pues sí, finalmente pues nos cambiaron el catastro y la resolución, la hoja que tengo corregida, data de 6 de julio del 2017. En esa fecha no lo cambiaron, es la hoja que tengo descargada, supongo que sería en esa época que no lo resolvieron. Contamos que esto lo iniciemos el 5 de agosto, pues bueno, 10 meses perfectamente para que no lo cambiaran y que no lo dejaran correctamente. Si miramos ambas, una y otra, que serían estas de aquí, veis que cambiamos completamente la forma, de superficie, la primera 72, la segunda 72 y el bajos pues lo hemos modificado a 80. Entonces pasamos de 216 a 224, aunque la forma no es la misma. ¿Lo veis? Esto, bueno, conseguimos modificarlo, fue de los primeros pasos. Entonces, si miramos actualmente, aún se mantiene tal y como está, como lo modifiquemos en su. Eso después de 8 años sigue la parcelita ahí, tal y como la configuramos. Bien, hasta aquí. Realmente me parecía interesante como rescatar algún expediente de los inicios. Han pasado ya 8 años. En ese momento teníamos únicamente el BOE, imaginación, creatividad y poco más. Era todo ensayo y error. Mirábamos eso de georreferenciar y nos sonaba muy abstracto, mucho. Nos pasábamos el día dándole vueltas al web a ver qué carajo quería decir eso y cómo interpretarlo. Estos primeros casos de éxito, nosotros estábamos hiper emocionados porque es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Realmente no había un manual, no había documentación, no había nada. Como os digo, no sé si este tipo de vídeos os interesa. Puedo buscar y rescatar alguno otro que tenga por ahí, o cuando apareció el primero VGA, que seguramente que sería negativo, porque no teníamos ni idea de lo que hacíamos. Pero bueno, es, cualquier cosa me lo dejáis abajo en comentarios, o si no, como siempre, os dejo el teléfono y el email. Por teléfono, importante, mejor por WhatsApp. Me escribís y yo pues en cuanto tenga un momento o cuando pueda atenderos personalmente os llamaría o pues os contesto por WhatsApp. Por email lo mismo, me podéis consultar lo que consideréis. Si lo que me consultáis tiene pues un coste, os lo pondré por adelantado en presupuesto estimativo para que lo sepáis. Sin ningún compromiso me podéis escribir. También os recuerdo que tenemos la plataforma de soluciones Gemini Plus. Allí están los modelos, los documentos que ahora sí tenemos. Ahora sí que ya los hemos generado, son nuestros, son propios, evidentemente. Los hemos ido pues, generando al cabo de estos 8 años ya. Entonces es muy sencillo. Lo adquirís, lo tenéis en Word y no tenéis que pensar. Ya pensamos nosotros por vosotros hace mucho. Entonces, pues bueno,
eso, tenemos la plataforma de soluciones Gemini Plus con soluciones a medida. También recordaros que tenemos el botón de gracias por si queréis darnos un donativo y el botón de miembros para formar comunidad. La idea es hacer directos, tener los vídeos por anticipado, pues tener preguntas, respuestas, vídeos personales. Queremos como acercarnos y tener esta comunidad. Y ahora sí, sin más, lo dejamos aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo día y que tengáis un feliz día.